se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. El tema de esta oportunidad es un ministerio eficaz, o también podríamos decir un ministerio exitoso. Yo creo que al hablar con pastores, con líderes y con personas que han madurado en la fe, compartimos este sentir, y es que la iglesia es una iglesia victoriosa. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que avanza. Siempre lo hemos declarado en este lugar. Por lo tanto, podemos estar seguros que el deseo de Dios, el deseo del Señor Jesucristo para su iglesia, es que esta iglesia sea indetenible, que avance paso a paso y que no se detenga. Pero si hablamos ya de las congregaciones, pues mucho dependerá el éxito o el fracaso, dependerá de sus líderes. Eso es una realidad. Y podemos ver en el pasaje que hoy hemos leído a un hombre de Dios con un equipo misionero que, si bien es cierto, enfrentaron situaciones difíciles, pero aún así ellos seguían adelante. Si recordamos un poco, desde que comenzó el primer viaje misionero, allá por el capítulo 13, hablábamos acerca de las dificultades que ellos enfrentaron para anunciar el evangelio de Jesucristo. Pero luego, pues vemos también por otro lado, a la par de las situaciones difíciles, de todo lo que es la oposición del enemigo, vemos también el respaldo de Dios. Y eso creo que es importante, determinante al hablar de la obra de Dios. Porque, hermanos, si bien es cierto que pues hay personas que se acobardan, hay personas que retroceden, pero ese no es el deseo de Dios. Al principio, en el primer viaje misionero, vimos que un hombre llamado Marcos, él dice que abandonó a los apóstoles al encontrarse en una situación de peligro, ¿verdad? Al encontrarse en Antioquía de Pisidia, él dijo: esto no es conmigo. Y se regresó, ¿verdad? Ni siquiera fue a Antioquía, de donde ellos habían salido, sino que se fue a la ciudad de Jerusalén. Se fue huyendo prácticamente. Hermanos, pero aunque haya personas que retrocedan, aunque haya personas que se acobarden de hacer la obra de Dios, hay que saber también que hay hombres llamados de verdad por Dios, hombres que a pesar de las situaciones difíciles, que a pesar de los fracasos, incluso que pudieran haber en un determinado momento, siempre avanzan hacia adelante y siguen porque saben que quien los ha llamado es el Todopoderoso. Si vemos la vida del apóstol Pablo, enfrentó obstáculos. Lo maltrataron, lo apedrearon, lo azotaron, lo encarcelaron.
Bueno, ¿qué no le hicieron a Pablo? Pero él no se detenía. Y si hablamos del segundo viaje misionero del cual hemos visto en las últimas entregas, vimos también que en cada ciudad que él llegaba y anunciaba el mensaje de salvación en la sinagoga, siempre se levantaban los judíos para oponerse, para contradecir el mensaje que él anunciaba. El mensaje de Pablo, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, que era un mensaje cristocéntrico. Era un mensaje para exaltar a Jesucristo como el Mesías, como aquel que había sido anunciado desde el tiempo antiguo. Decirles que él era el que había muerto por sus pecados. Decirles que él era el que se había también levantado de entre los muertos y a la diestra del Padre. Entonces el mensaje de Pablo era un mensaje cristocéntrico. Y así predicaba él en las diferentes ciudades. Pero luego venían los judíos para confundir a las personas y les decían, no, si ustedes no se circuncidan, es de más el mensaje que ustedes han oído. Ustedes no van a ser salvos. Y siempre el conflicto se dio, pero Pablo no se detenía. Y veíamos cómo al llegar a esta ciudad de Corinto propiamente, dice que se convierten varias personas. Su ministerio fue exitoso en ese lugar, porque Dios le habla en una visión y le dice, Pablo, no temas, no te detengas, predica la palabra porque yo estoy contigo. No va a haber nadie que te pueda poner las manos encima. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, le dijo Dios. Hermanos amados, cuando usted mire que las personas son más renuentes, que las personas rechazan más el mensaje del evangelio, créalo que algo Dios va a hacer en ese lugar, que Dios se va a glorificar, porque los corazones duros, los corazones de piedra, Cristo los rompe y los hace corazones de carne, porque nosotros en otro tiempo también éramos duros, pero cuando Cristo habló nuestras vidas, hoy somos un pueblo santo de Dios. Hoy hemos sido cambiados, hemos sido transformados por la bendita gracia de Dios. Hoy nosotros estamos en Cristo. Entonces, hermanos, vemos personas que se opusieron, pero vemos personas que rindieron su vida al Salvador. Dice que Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió. Dice que hombres de ahí del lugar se convierten también a Cristo al ver el ímpetu de Pablo, al ver la firmeza de Pablo. Porque, hermanos, las personas están viendo nuestro caminar y las personas ven también las dificultades que usted y yo atravesamos. Pero en esos momentos es cuando hay que pararse firme. Porque si al primer obstáculo usted retrocede, deja de congregarse o comienza a quejarse de la iglesia o a quejarse de Dios, las personas no van a creer que usted tiene un Dios de poder. Dirán, bueno, ¿y qué no decía que era cristiano? ¿Y qué no decía que tenía un Dios todopoderoso? La gente se burla de los cristianos a veces, hermanos, pero nosotros, si bien es cierto que atravesamos momentos difíciles en algunas oportunidades, pero hay que saber que al esperar ese momento de dificultad, al esperar en Cristo, luego viene la luz. A la oscuridad le sigue el día. A la noche le sigue el día. Así que, hermano amado, si usted está atravesando momentos de dificultad hoy en día, créalo que ya viene el día de su victoria. Ya viene el momento en el cual cantaremos ese himno de victoria. No sé cuántos estamos entendiendo la palabra, pero Cristo Jesús es el que se glorifica, hermanos. No hay que detenerse. Una iglesia exitosa va a ser solamente a medida que nosotros aprendamos a depender de Cristo. Porque una iglesia exitosa no es una que no tiene problemas. Quizás si pensamos así, ¿verdad? En términos muy positivistas, pudiéramos decir, no, cuando nosotros tengamos cero problemas, entonces somos una iglesia de éxito. No, es más, cuando una iglesia trabaja, tiene más dificultades. Cuando una iglesia trata de guardarse en la santidad de Dios, va a enfrentar más obstáculos. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Y qué no está en la voluntad de Dios? Claro, por eso mismo. Porque si una iglesia se mundanaliza, ya nadie le va a decir nada. Porque vamos a ser igual que todas las demás personas. Entonces todos van a estar de amigos con nosotros. Pero el día cuando nosotros decidamos ser diferentes, entonces todos nos van a ver como bichos raros.
Y van a decir, bueno, ¿y él por qué se porta así? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace lo otro? ¿Y por qué no va a este otro lugar como las demás personas? ¿Y por qué no habla así de esta forma? Y la gente comenzará a ver rara a la persona, al cristiano, a la cristiana. Pero según la palabra de Dios, nosotros no debemos tratar de agradar a los hombres, sino tratar de agradar a aquel que nos ha llamado. Pablo dijo, si yo todavía tratara de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo, dijo él. El que es siervo de Cristo vive para agradar a su Dios. Entonces, hermanos, en el mensaje de hoy vamos a ver dos partes importantes. La primera de ellas habla de la oposición del enemigo. Me gusta esto porque cuando se levanta el enemigo, Dios ya va adelante, hermanos. Cuando él trata de poner un obstáculo a uno de sus hijos, cuando Satanás trata de poner un obstáculo a uno de sus hijos, Dios ya tiene una salida. Eso así es. Versículo 12. Pero siendo, dice Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Miren lo que hicieron ellos. Satanás está detrás de todo esto. Él es el enemigo de los cristianos, es el enemigo de Dios. Incitó a los judíos para que se levantaran contra el apóstol. Decíamos anteriormente que él se quedó predicando en ese lugar 1 año y 6 meses. Dios le había dicho, Pablo predica, Pablo no te detengas, Pablo yo estoy contigo. En esta ciudad hay mucho pueblo y él ministra, él predica. Pero el tiempo había pasado y ahora dice que cuando este hombre era el procónsul de ese lugar, de la región de Acaya, este hombre llamado Galión, que su nombre completo era Lucio Junio Galión, era procónsul o gobernador de Acaya, allá por el año 51-52 después de Cristo. Se dice que él era conocido por su imparcialidad y por ser un hombre honesto. Mire que era difícil ver a un romano que actuara correctamente, porque a todos no les importaba el favor con las demás personas o el bienestar de los demás, sino que les importaba tener su cargo, que no le fueran a quitar su cargo. Pero él dice que fue reconocido por ser un hombre honesto. Por eso es que vamos a ver más adelante que él dijo, no, yo no me quiero meter en sus problemas. Pero él dice que era el gobernador en esa oportunidad, dice el versículo 12. Era Galión, procónsul de Acaya. Vienen los judíos y se levantan contra Pablo. Lo toman y lo llevan ante el tribunal, que se dice que delante de la casa o de la residencia del gobernador ponían una especie de plataforma alta y ahí juzgaba a este hombre llamado procónsul o gobernador destinado por el gobierno romano en ese lugar. Y dice el versículo 13, esta es la acusación, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. La acusación de los judíos era que Pablo predicaba un mensaje diferente al que ellos predicaban. Y sabe que aquí, espero darme a entender, lo que sucedía era que los judíos estaban diciendo una verdad, aunque gracias a Dios que en ese momento no le entendió el procónsul, porque es verdad que Pablo predicaba un mensaje diferente. Dice, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esa parte última es la que no era verdad, porque el mensaje no es que sea contra la ley. El evangelio no es contrario a la ley. La gracia no es contraria a la ley. La gracia de Dios, más bien dicho, es el cumplimiento de la ley de Dios. Esa es la realidad. Pero ellos tratan de acusar a Pablo y le dicen, miren, el mensaje que él anda predicando es contra la ley de los judíos. Así que Pablo anda haciendo desórdenes. Así que Pablo anda incitando a las personas a que se rebelen, si es posible, ¿verdad?, contra el orden que normalmente está establecido. Por una parte es cierto que el mensaje era diferente al que predicaban los judíos normalmente, pero lo que no era verdad es que él predicara un mensaje contrario a las escrituras, contrario a la ley de Dios. Era el cumplimiento, más bien dicho. Pero en esos tiempos, quiero complementar esta idea, en esos tiempos, el creer que el evangelio o que la iglesia cristiana era lo mismo que los judíos o que el judaísmo era una idea
casi generalizada. Las demás personas veían a los evangélicos, bueno, no, esa expresión es nuestra. Ellos veían a los cristianos como parte del judaísmo. Esa es la expresión más correcta. Veían que los cristianos eran parte del judaísmo. Más adelante la persecución se va a desatar más sistemáticamente porque se dan cuenta que el cristianismo era otra cosa, era diferente al judaísmo. El judaísmo era una religión permitida por los romanos, pero el cristianismo no fue aceptado. Entonces, en este momento se creía que era lo mismo. Llegaron ellos con la acusación y, señor procónsul, hágase cargo de este asunto. Pero mire la actuación del procónsul. Quiero que veamos en el versículo número 13, ¿verdad? Leámoslo de nuevo. Este persuade, dice, a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Si leemos el 17:7, un poquito atrás, la acusación era similar. Acusaron nuevamente a Pablo en esa oportunidad en Tesalónica. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea, la acusación contra los cristianos siempre era, ellos van en contra del sistema. Ellos van en contra del rey actual o del gobernador actual, César. Pero la verdad es, hermanos, que los cristianos no es que estén contra las leyes terrenales. Lo que pasa es que las personas no entienden el lenguaje del cristianismo. Hoy ya no se da tanto el problema, pero en esos tiempos sí. La verdad es que si se habla de un rey diferente o hoy son presidentes, no es que nosotros estemos en contra del presidente de la República, sino más bien nosotros tenemos un rey y ese rey se llama Jesucristo. Lo que nosotros predicamos no son leyes terrenales, lo que nosotros predicamos son leyes celestiales, una forma de vivir. No vivimos igual que las demás personas, sino que tenemos un código de ética, un código de moralidad, y eso no es dado por los hombres, es dado y revelado por Dios mismo. Entonces, eso es lo que predicaba Pablo. Según el versículo 14, vemos la reacción del procónsul. Él se niega a acceder a la petición de los judíos, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Oiga lo que les dice él. Si este hubiera cometido algún homicidio o si hubiera cometido algo de sedición, ¿verdad? Volverse contra el emperador, yo hubiera actuado, dice él. Yo les oiría a ustedes. Pero Pablo no había hecho nada de eso. Y el versículo 15 lo dice. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, les digo, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, oiga la forma de actuar de ese hombre. Actuó correctamente porque él lo vio que estaban peleándose entre ellos. Eran judíos, solo que unos creían en el judaísmo tradicional y los otros judíos creían ya en Cristo Jesús. Claro que ahí habían gentiles también, ya entre los que creían en Jesús. Entonces el procónsul les dice, eso arréglenlo ustedes. Esa es cuestión de ustedes. Yo no me voy a meter, yo no me quiero meter. Pero ante esa situación, estos bárbaros, si les queremos llamar así, mire lo que hicieron en el versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Como quien dice el gobernador, él dijo, cosa de ellos, a mí no me interesa, porque sabía que era cuestiones de ellos mismos, de ellos solos, estaban discutiendo, estaban peleando. Si bien es cierto que ya el pensamiento, repito, del cristianismo es diferente al del judaísmo, pero el procónsul dijo, hay que arreglen sus asuntos ellos. Ellos comienzan a golpear a este joven o a este hombre, perdón, llamado Sóstenes, y dice que delante del mismo gobernador le dieron duro. Muchos se preguntan, ¿por qué hicieron eso los judíos? Si Sóstenes dice que era el principal de la sinagoga. Si nosotros nos vamos al versículo 8,
este capítulo, dice que el principal era Crispo, el principal de la sinagoga, pero creyó en el Señor Jesús con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Lo que quiero que vea es que al principio Crispo era el principal de la sinagoga, pero él se convirtió a Cristo. Entonces ellos ponen a este hombre llamado Sóstenes, y hoy él era el principal de la sinagoga. Como quien dice, de los que llevaban la queja ante el tribunal de Galión, a él mismo lo salieron, ¿verdad?, dando su tunda. ¿Por qué? Se preguntan muchos. ¿Por qué lo golpearon a él? Bueno, algunos hacen conjeturas y dicen, quizá no supo conducir a los judíos, o no supo plantear la situación delante del procurador o procónsul, y por eso con él como que se la desquitaron, ¿verdad?, dándole una golpiza. Pero la realidad es que lo que ellos querían era llamar la atención y ver si les podían ayudar, pero el procónsul nada así, ahí los dejó, ¿verdad?, hicieran su relajo y los deja a ellos solos. Este hombre llamado Sóstenes aparece más adelante en 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, mire que cuando él escribe sus cartas a los corintios, él en el saludo envía, dice yo, Pablo, dice, pero luego dice, y Sóstenes, el hermano Sóstenes. Este hombre que era, ya decíamos, un principal o el encargado de la sinagoga en ese tiempo que Pablo está predicando en Corinto, más adelante se convierte en uno de sus colaboradores. Quiere decir, hermanos, que el mensaje de Jesucristo, aunque haya gente que se oponga y que trate de hacer ridiculizar al evangelio, esa misma gente es la que después predica el evangelio de Jesucristo. Bueno, el ejemplo no está lejos, el ejemplo mismo es Pablo, ¿verdad? Que Pablo arrastraba a los cristianos, dice que los iba a sacar de sus casas, en ocasiones los apresaba y los hacía que blasfemaran el nombre de Cristo. Y cuando mataron a Esteban, él estaba de acuerdo. Y por eso él, cuando testifica en su carta a Timoteo, él dice que él es el principal de los pecadores. Yo me imagino que el apóstol, cuando daba ese testimonio, quizás hasta lloraba. Porque, hermano, cuando uno se acuerda que ha sido malo y que Dios lo ha perdonado y que Dios ha hecho tantas cosas buenas por uno, el corazón de uno se compunge. Si de verdad uno entiende que Dios ha hecho grandes cosas por uno, hermanos, uno no haya que hacer, porque reconocemos que éramos malos, que éramos malvados, pero la gracia de Dios ha sido grande, la gracia de Dios ha sido buena para con nosotros. Hoy, ¿qué nos queda a nosotros? Darle la gloria y la honra por siempre, porque Él y Él solamente merece toda nuestra alabanza. Quiero que vea este pasaje de 1 Timoteo 1. Mire lo que Pablo dice cuando él testifica, recordando él sus tiempos, cuando Cristo lo encuentra. Dice Pablo en 1 Timoteo 1:2, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Oiga, dice que Dios lo tuvo por fiel a él, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y la lectura sigue. Pero dice él, yo soy el principal de los pecadores. Y él expresa una alabanza a Dios, hermanos, al ver todo lo que él había sido. Todo este pasaje, ¿verdad? El 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oiga lo que dice Pablo. Cuando una persona ha entendido que era malvado,
y que lo que merecía no es un premio, sino el mismo infierno, reconoce la grandeza de Dios. Ya no hay lugar para la jactancia, ya no hay lugar para creer que merecíamos algo, sino más bien hay lugar para darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida, porque Él es el que ha hecho obras en nuestras vidas. Entonces, este hombre, Sóstenes, el que era el principal de la sinagoga y llega a presentar el caso ante Galión para que frenaran a Pablo, lo vemos ya más adelante, era uno de los que andaban predicando con Pablo. Entonces, en esa ciudad de Corinto, si hacemos ese resumen, claro que ganó a muchas personas y se estableció la iglesia, pero hombres de renombre, ganó a Crispo, el primer encargado de la sinagoga, y como predicó en 1 año y medio, ponen a otro encargado de la sinagoga y lo vuelve a ganar Pablo para Cristo. ¿No creen ustedes que es maravilloso? Es como que hoy en día, ¿verdad? Bueno, hay que decirlo. Si nosotros seguimos predicando, hermanos, usted puede ver un líder quizás de la renovación carismática y usted lo gana para Cristo, ponen a otro y usted sigue predicando y le vuelve a anunciar el mensaje y lo gana también para Cristo. ¿O creen ustedes que es imposible eso, hermanos? No, a un líder de los testigos de Jehová, pues, más difícil todavía, dirá alguien. Pero esas personas son necesitadas de la gracia de Dios. Ellos predican de un reino, pero ni siquiera creen en el rey. Esa es la realidad. Los domingos que estamos acá predicando, allá pasan, miren, allá pasan, salen por allá y pasan por allá. Ellos andan anunciando un reino que ni siquiera tienen al rey ellos. Para entrar a ese reino de los cielos hay que recibir al rey primero. Y el rey es Jesucristo. Él no es cualquier persona. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios hecho carne. Esa es la verdad que la Escritura dice. Entonces a esas personas hay que hablarles del Evangelio. Miren, hay cristianos, hermanos, y espero que vayamos comprendiendo el propósito de Dios. Hay cristianos que ellos dicen, no, dicen, esas personas saben de la Biblia, dicen. ¿Y cómo es que nosotros decimos eso? O sea que nosotros no sabemos de la Biblia, pues. Porque hay personas, no, es que ellos sí, ellos estudian la Biblia, dice. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Cómo va a saber más la Escritura una persona que anda errado que alguien que tiene la verdad? No es concebible. El cristiano verdadero debe conocer más la Escritura que esas personas que andan con la falsedad. Hay que leerla, hay que estudiarla y hay que practicarla, por supuesto. Entonces, Pablo predicó y es precioso todo lo que hizo ahí, pero pasemos a la parte segunda del mensaje. El cumplimiento de la misión, le he llamado yo a esta parte. Porque para que una iglesia o un ministerio sea eficaz, hay que cumplir con la misión que se nos encomienda. ¿Cuál es la misión para nosotros? Quizás al resumir la misión de la iglesia, podemos decir que la misión es predicar, ¿verdad? Es anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Claro que cada iglesia local redacta una visión, que es lo que se pretende llegar a ser, y una misión, que es lo que tenemos que hacer para que se cumpla esa visión. Se redacta, pero todo va encaminado a predicar, a enseñar, y el centro es Jesucristo. En las congregaciones nosotros podemos hacer diferentes tipos de actividades. A veces, ¿verdad? Hacemos actividades hermosas, ¿verdad? Pero el centro de todo lo que hacemos es predicar a Jesucristo. Si sustituimos la predicación de Jesucristo por otras actividades, aunque se vean buenas o sean buenas, estaríamos perdiendo el enfoque. Entonces, vean lo que hizo Pablo. Dice el versículo, en este caso vamos a leer el versículo 9. ¿Quiero ver? En los versículos 9 al 10 quiero que tomemos un contexto, porque a Pablo dice que le fue dado un ministerio, le fue confirmado. 18, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si nosotros retrocedemos, por supuesto que podríamos hacerlo, pero el tiempo no nos alcanza para ver todo el contexto desde cuando Pablo fue llamado al ministerio. Pero en Hechos 9 el Señor le dijo, este es un instrumento escogido. Yo le voy a mostrar a él lo que tiene que padecer por causa de mi nombre.
lo manda, ¿verdad? Después de haber, por supuesto, orado por él Ananías, lo constituyen ministro y él comienza a predicar. Pero si ya lo vemos hoy en los viajes, dice que en el capítulo 13, los encargados de la iglesia de Antioquía oraban por él. Le impusieron las manos, dice, porque el Espíritu Santo habló y dijo, pártenmelo. Pártenmelo a él, a Pablo. Apártenme a Bernabé. Yo los envío a una misión. Y era su labor apostolar. Ellos eran profetas, ellos eran maestros, eran pastores, pudiéramos decir nosotros hoy. Entonces no es nada sorprendente, hermanos, que cuando hay siervos de Dios, que Dios los envíe a otro lugar a predicar, que Dios los mande a otro lugar para que el ministerio pueda avanzar y crecer, que la iglesia pueda avanzar. Entonces Pablo fue enviado, pero hoy que está en esa ciudad, el Espíritu de Dios habló. Y en una visión, ¿verdad? Y le dice, no, Pablo, no temas, no dejes de hablar. Puede ser que las situaciones difíciles estén intimidando a alguien. Puede ser que entre los que estamos aquí o entre los que nos ven en la red y digan, no, quizá ya no voy a predicar. Créalo, que el mandato de Dios es a seguir predicando. Eso es, a no detenerse. Entonces el Señor le dijo a Pablo, predica, predica y predica. Pero en este versículo 18, en la primera parte de este versículo, capítulo 18, versículo 18, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza, bueno, vamos a hablar de esto. Pero ¿qué dice al principio? Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí. Puede ser una referencia a los 1 año y 6 meses, que dice el versículo 11, que se quedó ahí, o puede ser una referencia a más tiempo, después de ese 1 año y 6 meses, porque el versículo 11, que terminábamos la vez anterior, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y hoy nos dice el versículo 18 que Pablo se detuvo aún muchos días. Ahí entendería yo, según la traducción de la Reina Valera, en la que estamos usando hoy, entendería que Pablo se quedó más tiempo todavía después de estar ya 1 año y medio en ese lugar. Quiere decir que para cumplir la misión, para hacer una iglesia eficaz, se debe terminar lo que Dios nos ha encomendado. Para Pablo, por supuesto, él fue su primer viaje misionero, predicó en todas las ciudades que predicó, regresó a su iglesia local y hoy sale de nuevo en su segundo viaje misionero, predica en otras ciudades más, pero después va a retornar a su iglesia que lo envió. Los misioneros, hermanos, de esa forma trabajan. Los misioneros no se mandan solos. O aquellas personas, ¿verdad?, que dicen, no, mi pastor es Jehová. ¿Y usted quién es su pastor? Hermano, le dicen, porque quieren que los inviten a predicar a las iglesias. Y cuando se les pregunta quién es su pastor, no dicen que mi pastor es Jehová, dicen. No se congregan en ningún lugar, pero sí quieren que los inviten a predicar a las iglesias. Eso no es así. Estos hombres que son enviados como misioneros tienen una iglesia donde se congregan. Y cuando terminan la obra en el campo misionero, regresan a su iglesia. Ese es el modelo bíblico. Entonces, Pablo está terminando su trabajo en ese lugar y dice que lleva consigo a Aquila, a Priscila, que eran sus ayudantes, como decíamos la vez anterior, pero navegando hacia Siria ya, ¿verdad? El lugar de donde salió, dice que en ese lugar hizo un voto o cumplió un voto, habiéndose, dice, rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho un voto. Es probable que no muchos se acuerden, pero esto de raparse la cabeza eran votos que se hacían en la ley según el Antiguo Testamento. Quiero llevarlos acá a Números, capítulo 6. ¿Por qué Pablo se rapa la cabeza? Dice que le había hecho un voto. Eran, ¿cómo se puede decir? Tratos que los hombres de Dios hacían para con su Dios, y cuando él o cuando Dios había cumplido su propósito, entonces ellos
terminaban ese voto. A esto se le llama el voto de Nazareo. Hay varios ejemplos de nazareos en la Biblia que desde su nacimiento hasta su muerte fueron nazareos. Pero según la descripción bíblica podía ser de por vida o podía ser por un tiempo específico. Miren lo que dice Números 6:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, quiere decir que no solo los hombres, también las mujeres podían hacer ese voto. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se rapare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre ni vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Entonces algunos creen que Pablo, en el tiempo de su llegada ahí a Corinto, hasta este momento, por lo menos un año, él se había dejado crecer el cabello. Y hoy pues cumple su voto ya al llegar a Cencrea y dice que se rapó la cabeza. Dice el versículo, por leer un poquito más siempre y en Números, número 6, todo el pasaje habla de eso, pero voy a leer el 18. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. O sea, era todo un ritual. No leo todos los versículos porque ahí explica todo lo que se hacía. Pero era un voto, era un trato que la persona hacía con Dios. Y Pablo al parecer había hecho ese voto y hoy tenía que cumplirlo. Dice que se rapa la cabeza. ¿Qué podemos rescatar nosotros de esa parte? Sencillamente era algo que ellos hacían para consagrarse a Dios. Eso era el propósito. Para acercarse más a Dios, para tener más comunión con Dios. Dice que debían ser santos. Entonces nosotros hoy, claro, ya no va a decir alguien, mire hermano, yo me estoy dejando crecer el cabello porque soy nazareo. ¿Verdad? No, era cuestiones de la ley, ¿verdad? Según la ley todavía. Pero sí podemos consagrarnos más a Dios. Eso sí, ¿verdad? Hoy sí tenemos que abstenernos de licor, ¿verdad? De todas las cuestiones que tienen que ver con ¿qué más? Con chicha, con cerveza y todas esas cosas, ¿verdad? Porque nosotros, sin lugar de nosotros hacer un voto por un pequeño tiempo, nosotros hoy hemos hecho un trato con Dios para toda la vida. Hoy somos santos para el Señor, no un año, ni un año y medio, sino que todos los días de nuestra vida. Estamos consagrados para Dios. Si no recordemos aquellos recabitas, ¿verdad? En los tiempos de Jeremías, los quisieron obligar a que tomaran vino. Y ellos dijeron, no, nuestro Padre nos dio el consejo a nosotros que nunca nosotros tomáramos vino. Y aunque los quisieron obligar de una y de otra forma, ellos dijeron, no, no lo vamos a hacer. Qué bueno, ¿verdad? Que el creyente diga, no, a mí no me van a obligar a hacer las cosas malas, porque a mí, mi Padre, no un Padre terrenal, sino el Padre celestial, me ha dicho que sea santo para Él todos los días de mi vida. ¿Cuántos decimos amén? Amén, gloria a Dios. Sigamos entonces, estamos finalizando ya. Miren lo que dice el versículo 19. Ya él está próximo a terminar su viaje. Versículo 19 dice, llegó a Éfeso. Esto se va a convertir en un viaje, pero maravilloso, en el tercero. Una ciudad importante. Llegó a Éfeso y los dejó allí. Dejó a Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Pablo no podía estar en un lugar si no estaba predicando. Siempre, siempre, siempre. Versículo 20, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Cuando ya los había ganado para Cristo, algunos decían, no, quédate con nosotros, Pablo. Versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere.
y zarpó, dice, para Éfeso. El versículo 22 finaliza diciendo que él pasa por la ciudad de Éfeso, por la ciudad de Cesarea, saluda a unos hermanos y después llega a la ciudad de Antioquía, de donde había salido. Entonces, en Éfeso es admirable que él no se haya querido quedar. Él llegó a predicar y muchos hasta le rogaban que se quedara. Pero él dice, no, yo quiero estar en Jerusalén. Allá hay una fiesta. Y sabe que los judíos guardaban todo eso. Habían 3 fiestas importantes que ellos no se las perdían, tenían que estar ahí. Entonces Pablo ya está diciendo, yo tengo que estar allá, pero si Dios quiere, voy a venir. Y sabe que la voluntad de Dios era que él estuviera en Éfeso. Más adelante, vamos a ver en el capítulo 19 que Pablo predicó en ese lugar de Éfeso y se convierte, como decía en el mensaje anterior, en la 4ª ciudad más importante del cristianismo. Solamente la superaba Jerusalén, pues Antioquía, 3º Corinto y 4º Éfeso. Éfeso fue una ciudad admirable y se constituyó una de las iglesias más impresionantes que puede haber en el Nuevo Testamento. Era una iglesia amorosa, era una iglesia que predicaba, era una iglesia que tenía doctrina, era una iglesia que conocía los falsos y los desechaba rápido. Era una iglesia que tuvo apóstoles, una iglesia que tuvo maestros, una iglesia que tuvo profetas, una iglesia que tuvo pastores, que no tuvo la iglesia de Éfeso. Pero al final le llegó un momento difícil también a la iglesia de Éfeso. Y dice que perdió su primer amor. Ese es otro tema. Terrible. O sea, que tengamos una sana doctrina no es garantía de que nosotros no podríamos fallar, pero sí es la base para que nosotros vivamos bien delante de Dios. Si tenemos verdadera enseñanza y tratamos de vivir y tratamos de practicar, estamos por el buen camino. Eso espero, hermanos, que el Señor nos guíe siempre y que para ser una iglesia eficaz, para que seamos un ministerio eficaz, nosotros vayamos hacia adelante siempre. Y aunque vengan obstáculos, no nos detengamos, cumplamos la misión que Dios nos ha dado. Si hablamos de misión en general, bueno, ¿cuál es? Llegar hasta la meta final. Claro que hay misiones a corto plazo, que es lo que pretendemos hacer, pero que Dios nos guíe y que Él pues nos dé la fuerza para seguir avanzando y avanzando. Oremos al Señor en esta oportunidad. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos. Sé que tú, mi Señor, nos hablas al corazón porque tú nos amas y tú anhelas, Señor, que nosotros seamos una iglesia exitosa, una iglesia eficaz. Así como tu siervo Pablo, Señor, se enfrentó a situaciones diversas, pero ninguna de ellas lo detuvieron, Señor. Pudo cumplir su primer viaje, su segundo viaje, su tercer viaje y aún su encarcelamiento en Roma, pero siempre se mantuvo firme hasta llegar hasta la meta final. Padre amado, te pedimos que nos guíes. Tu palabra, Señor, pueda ser siempre la que nos alumbre el camino que debemos transitar. Haznos personas valientes, pues solo a través de tu Espíritu Santo, Señor, podemos ser esas personas. Guíanos siempre, no nos dejes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.